Derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos humanos rigen la forma en que los individuos viven en sociedad, así como su relación con los gobiernos y las obligaciones que los gobiernos tienen para con ellos. Nosotros simplemente nacemos con ellos y nos pertenecen como resultado de nuestra humanidad. Nadie es propietario de nuestros derechos humanos y tampoco podemos renunciar a ellos, incluso en algunos casos que ni los gobiernos nos las reconocen ni los protegen. Los derechos humanos pertenecen igualitariamente a todos y cada uno de nosotros. Por otro lado, a partir del artículo 14 y hasta el 23 de la Constitución, se contemplan los derechos humanos que se relacionan con las garantías judiciales y específicamente en los numerales 14, 15, 16, 18, 19 y 20 se prevén los derechos referentes al proceso penal acusatorio y oral, asimismo a la seguridad jurídica de los acusados y víctimas. Les explicaré de lo que trata cada uno de los artículos mencionados. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este artículo constitucional prohíbe precisamente que una ley se aplique sobre hechos anteriores a su entrada en vigor, si esa aplicación implica perjuicio a alguna persona. Igual en este artículo se menciona que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Artículo 15. No se autoriza la extradición de reos políticos. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano. Artículo 16. En este artículo se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso quiere decir que ninguna persona debe hacer justicia por su propia mano, sino que debe acudir con las autoridades para que ellos hagan justicia conforme a la ley. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva es impuesta al imputado por un juez de control y consiste en privar de forma temporal al individuo de su libertad. Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas después de que el indicado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. La ley es la que determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. Artículo 20. En este artículo se establece que el proceso penal será acusatorio y oral. También se establecen los derechos del imputado y los derechos de la víctima u ofendido. Artículo 21. La imposición de pena es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.
En el artículo 27 se establece la propiedad de las tierras y aguas comprendido dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde originariamente a la nación. En México, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, específicamente en este artículo, en donde se habla de tres tipos de propiedad: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. La propiedad privada es cuando la nación transmite el dominio a los particulares. La propiedad social son las que se le otorga a los pueblos, rancherías y comunidades. La propiedad pública es la que se reserva a la nación con dominio de diferentes bienes.